La invitada de hoy, Informativo Forever FM. Realmente es muy satisfactorio darle la bienvenida a los micrófonos de Radio Forever a través del Zoom a la ingeniera Mae Montaño, ministra de Inclusión Económica y Social. Me alegro mucho porque siempre hemos conversado con usted, ingeniera, y esas ilusiones, esas aspiraciones como ciudadana, como política, llegar finalmente al Ministerio de Inclusión Económica y Social, me imagino, debe ser para usted muy entusiasmante. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, estimado Guasimo. Encantada de estar en Radio Forever. Así que, como usted lo dice, con mucho entusiasmo, aunque desde la Asamblea también mantenía mi entusiasmo a veces, ¿verdad? No, pero ahora llegar a tener ahora el poder aquí, del ministerio. lista para asumir esta... Claro. Bien, el desafío, hemos estado trabajando todo este informativo, la edición del día de hoy, mirando también lo que pasa en Perú, cuando ante la pobreza, la corrupción de 30 años de gobernantes, algunos en la cárcel, otro inclusive Alan García, lastimosamente, que hasta se debió suicidar cuando iba a ser conducido a la cárcel. ¿Qué nos pasa en Latinoamérica cuando no podemos erradicar la pobreza? Y es un tema que vive Ecuador. Vamos a conversar con detalles en este tema. Y ese gran desafío que usted adquiere al tomar este ministerio, ingeniera Mae Montaño. Muchas gracias de veras y un saludo muy, muy especial con un abrazo a la audiencia. Los grandes retos que no son, por supuesto, del Ministerio de Inclusión Económica y Social solamente, sino una decisión y una determinación del presidente Guillermo Lasso en este gobierno del encuentro para decirle al país que no solamente que entiende, sino que siente que la política social en el país debe tener un rol protagónico, que deben terminarse esos días en que la política social era el patito feo de los gobiernos. Esa es su decisión y nos ha encargado temas puntuales de su plan de gobierno que están añadidos, si cabe el término, para tranquilidad de nuestra gente, a estos ejes transversales de la acción del ministerio en sus dos áreas fundamentales, en las áreas de inclusión social que tienen que ver con la protección de los grupos vulnerables y también en su área de inclusión económica, que tiene que indudablemente ser fortalecida para que estas dos políticas, tanto la de inclusión social y la de inclusión económica, vayan no solamente de la mano, sino que nos permitan hacer lo que usted está diciendo. ¿Cómo encontramos la vía, la ruta específica para sacar a la gente de la pobreza? Ese debe ser el gran reto, no solamente aliviarla, sino llevar a la gente en este proceso que no es fácil, pero que puede hacerse cuando hay decisión política para ello. Sí, lo que hemos visto en los primeros días con los decretos presidenciales, inclusive ayer escribí un editorial sobre la reingeniería administrativa que está haciendo, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, de Salud, Deportes y de Ambiente, que quizás son temas más fáciles de consensuar, pero también hay temas más conflictivos, por ejemplo, en el tema del trabajo para generar empleo y erradicar la pobreza, precisamente incrementando los ingresos, la apertura de mercados, todo esto que no se hizo y que lastimosamente con el socialismo del siglo XXI más bien se fue en contra del empresariado para la generación de empleo, no se conversó con los trabajadores, con los gremios. Los datos son terribles realmente, y no solo por la pandemia, sino que estructuralmente ya Ecuador venía con estos problemas muy serios, con malas administraciones, incluyendo la de Rafael Correa, cuando la pobreza hoy, en diciembre de 2020, está en 32,6% y la multidimensional en 40,2% nacional, sin considerar que en la rural llega a más del 50%, que no hay educación, salud, empleo, vivienda y servicios de agua y luz eléctrica, por ejemplo. Ingeniera Mae Montaño, ¿cuáles son sus planes más específicos? Me imagino que ya los está ahí desarrollando. ¿Podría compartir algo de esto con la ciudadanía? Con mucho gusto, hasta donde me sea posible ser sincera en este punto. Hay una frase que se ha repetido mucho y que no se ha llevado a la práctica. Es esta vinculación y articulación entre la política social y la política económica,
cuando se dice que la mejor política social es la generación de empleo. Está claramente definido que cuando un ecuatoriano o cuando una familia tiene a sus integrantes en edad de producir y de trabajar con un empleo adecuado, es cuando puede salir de la pobreza. Eso para que los ecuatorianos entiendan que el MIES, el ministerio solo y sus políticas no podrán nunca ni reducir la pobreza, y bueno, y menos eliminarla, que es ya como un sueño. No podrá reducir la pobreza si no encontramos en el sector productivo y en la política económica del gobierno los mecanismos para recuperar la economía y para reactivar esa economía generando empleo o generando oportunidades de emprendimiento. Porque los procesos de inclusión económica están ligados a eso, a darle capacidades a la gente a través de la capacitación, de la asistencia técnica, del acceso al crédito, para dos cosas. En el caso del acceso al crédito, para que se convierta en emprendedor, que no es fácil, pero que es un proceso que de acuerdo a las facultades, a las aptitudes, a las cualidades de la gente, se puede lograr. Pero para aquellos que no están hechos para ser emprendedores, las capacidades suficientes para su empleabilidad. Eso significa que pueda entonces ir al mercado laboral y obtener un empleo. Para eso hay que generar esos empleos. Y yo creo que el gobierno lo ha entendido bien. Política social y generación de empleo al mismo tiempo, para que pueda haber esta posibilidad de resolver primero esa estadística tan dolorosa de que solo 3 de cada 10 ecuatorianos en este momento tienen un empleo adecuado. Así no podemos salir de la pobreza. 3 de cada 10 ecuatorianos. ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes? ¿Qué estamos haciendo con las mujeres que en su mayoría están o desempleadas o en la informalidad? Así que esos temas tienen que trabajarse articuladamente en una política de un gobierno que entienda esas dos condiciones, que no pueden estar separados. Con esa visión, nosotros tenemos algunos planes interesantes en el MIES, que vuelvo a insistir, tenemos que seguir con las acciones iniciadas, que son transversales, tanto para proteger a los grupos más vulnerables, niños y niñas en estado de orfandad, adultos mayores, algunos en abandono y están bajo la protección directa inclusive del ministerio, las personas con discapacidades, muchos de ellos también bajo la protección directa del MIES. Así que son muchos estos grupos que están bajo la protección directa y hay que seguir y hay que fortalecer esas acciones. Y el tema de la inclusión económica, que está básicamente orientada en este momento en el MIES a las transferencias monetarias o bonos, que tenemos que cambiar esa visión, porque no solamente es entregar los bonos, sino desarrollar todas estas acciones de las que habíamos hablado anteriormente para llevar a la gente de la pobreza a la inclusión económica o a la inclusión del mercado, que es lo que queremos. Pero hay estas otras tareas que el presidente me ha encomendado o nos ha encomendado al ministerio. A veces lo ha hecho en términos personales, ¿no? Ha dicho, Mae, tú tienes que asumir esta política. Y yo lo he hecho con mucho gusto porque me siento personalmente ligada también a estos sueños y a estas delegaciones que me ha hecho el presidente. Y tienen que ver con esto de cómo combatimos el hambre. En los últimos estudios del Banco Mundial y otros organismos nos dicen 2.300.000 ecuatorianos tienen hambre en el Ecuador. Eso no puede ser. Tienen hambre. No puede ser. Así que pues ahí estamos desarrollando el Bono Prospera, que es una delegación del presidente, y estamos desarrollando un programa que le estamos denominando Ecuador sin hambre, porque ese sí es un sueño compartido. No, y ojalá también, luego vamos a hablar un poquito con el tema de la desnutrición infantil, el trabajo infantil. Por favor, Mae, usted tiene ahí una linda oportunidad. Y usted es Guillermo Lazo en el ministerio, por eso Guillermo Lazo se lo dice así, Mae, personalmente. En el estudio está la licenciada Luisa María Heredia, que también tiene, obviamente, algunas inquietudes. Luisa María, por favor, adelante. Sí, precisamente yo iba a ese tema. Muy buenos días, ministra. Dado lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Donde nuevamente el presidente Lazo demuestra el énfasis que le pone al tema de la desnutrición infantil al cambiarle el nombre a una secretaría.
Y además, pues también encomendarle a usted como ministra de Inclusión Económica y Social sumar esfuerzos para erradicarla. Un tema muy difícil también. ¿Qué se puede hacer o qué tiene empezado a hacer en ese sentido? Luisa María, encantada de saludarle. Y gracias por esta pregunta que nos permite primero hacer una separación entre lo que es el combate al hambre y lo que es el combate a la desnutrición crónica infantil. Siempre los expertos nos aconsejan explicar que la desnutrición crónica infantil es multicausal y no solamente tiene que ver con el hambre o con los alimentos, sino que tiene otras causas que exigen una articulación especial, interministerial, pero también interinstitucional, o sea que va más allá del gobierno. A lo mejor lo que ha faltado en el Ecuador no son programas para combatir la desnutrición crónica infantil, sí han existido. A lo mejor no hubo esta articulación fuerte, un trabajo coordinado, pero sobre todo lo que aparentemente ha faltado es la decisión política así efectiva del presidente de la República para liderar el tema, de tal manera que obligue a las otras instituciones, tanto del gobierno como de fuera del gobierno, porque aquí están los GATS como protagonistas de estos temas, y otras instituciones como el INEC, por ejemplo, hasta el registro civil, porque hay una serie de condiciones que se unen al tema de la desnutrición crónica infantil. Sí, el tema de no te nutres bien, sí, no tienes alimentos, sí, pueden ser causas, pero está también el tema de evitar que las niñas y los niños, inclusive las madres, padezcan de enfermedades graves que pueden afectar el desarrollo y el crecimiento. Y por eso el plan de vacunación, no el plan de vacunación solamente del COVID, sino el plan de vacunas para los niños, para su desarrollo normal. El tema de la madre en estado de gestación, porque tenemos niños y niñas que ya nacen con desnutrición. Nacen desnutridos porque las madres están sometidas a ambientes no propicios, no han tenido acceso a la atención de salud, a una buena alimentación, etcétera, etcétera. Pero hay el tema de la calidad del agua, que parece mentira, pero la calidad del agua o la falta de agua de buena calidad en muchísimos sectores del país es una de las causas de enfermedades que deberían ser prevenibles, diarreas, vómitos, procesos infecciosos que llevan a los niños a la desnutrición crónica infantil, aunque tengan alimentos, porque estas enfermedades los desnutren. El manejo de la basura para evitar ambientes de contaminación, las condiciones de la habitación en donde viven, de la casita donde viven, el manejo de la basura, el alcantarillado. O sea, son todos estos procesos que tienen que ser vistos de manera integral. Por eso el presidente decide que esta Secretaría Técnica que va a generar las políticas y los programas dependan directamente de la presidencia. Eso merece no solamente una felicitación, sino un aplauso, porque ahí sí bajan, porque a veces tienen que bajar las disposiciones desde quien lidera el gobierno para que las otras instancias se alineen. Esa es la palabra que a mí me gusta, alinearse. Necesitamos alinearnos en objetivos concretos, en estrategias específicas para poder medir los resultados de esas acciones y también medir el impacto de esas acciones. Es que yo creo que estamos en el mejor camino y el MIES, por supuesto, tendrá un rol importante en estos procesos de ejecución de las políticas y estrategias que bajen desde la Secretaría Técnica. Y esto tiene ya, me imagino, también su prioridad, o sea, empezar a trabajar rápidamente en el tema. Estamos trabajando. Aquí yo tengo una frase que les digo, que les repito todos los días a nuestro equipo. Ustedes saben que tenemos, a ver, ¿cuántos días de trabajo? O sea, esta es la tercera semana de trabajo. Les digo, hemos iniciado con el pie en el acelerador y mantendremos el pie en el acelerador porque las urgencias del pueblo coreano no esperan. Así que nosotros estamos embalados y siento que esa es la dinámica que este gobierno, que además ha iniciado con estos valores altísimos de aceptación y de expectativas positivas de la comunidad,
nos impulsa. Eso es de eso que podemos hablar. Un impulso gigante que tenemos en los ministerios a través del plan de vacunación y de otras acciones. Que hace tiempo no sentía que en un sondeo la población ecuatoriana tenga tanta esperanza en la economía, ¿no? Entonces, todos esos temas nos impulsan y nos motivan a trabajar con mucha dedicación, y yo diría en nuestro caso, en el MIE, con una buena dosis de pasión para tener rápido respuestas y resultados para la ciudadanía. De acuerdo. Estamos en Radio Forever 92.5 conversando con la ingeniera May Montaño, ministra de Inclusión Económica y Social, precisamente sobre el tema de la inclusión. De acuerdo a las estadísticas, antes de la pandemia, de alguna manera el INE compartía que la clase media ecuatoriana iba tomando personas que salían de la pobreza, pero con la pandemia esto se ha revertido y al momento tenemos que la clase media ha perdido aproximadamente 1.400.000 ecuatorianos que han caído en la pobreza, por eso la pobreza ha aumentado. En este sentido, es obvio que es importante lo que usted acaba de decirnos, como ingeniera además, administradora, tiene que trabajarse varios ministerios en una misma línea. Hay la apertura de mercado, por ejemplo, para generar empleo, el tema del trabajo a nivel del campo, con la incorporación de productos para exportación, etcétera, etcétera. Pero hablemos del bono de Prospera. Seguramente, y como usted hemos conversado siempre, los bonos son momentáneos para sacar de la pobreza y llevarlo a clase media al ciudadano. Pero cuando el bono se hace permanente, también la pobreza es crónica. Y lastimosamente ha existido gobiernos de Ecuador que han comprado hasta la dignidad que el ciudadano ha vendido a través del bono. Hoy tenemos subsidios a combustibles, al gas, subsidios de la parte eléctrica durante la pandemia, y que al momento en que el gobierno dice, hablando de Lenín Moreno, vamos a volver un poco al precio normal de mercado, por ejemplo en combustible, hay reacción ciudadana. La pregunta, si todas las medidas que está tomando el actual gobierno Guillermo Lasso van a dar resultados, esperemos, a mediano, largo plazo, el bono Prospera sería momentáneo. ¿Cuál es la idea que usted tiene al respecto sobre todos los bonos de pobreza o de desarrollo, etcétera, que existe, ingeniera May Montaño? Usted lo ha dicho, estimado Washington, muy inteligentemente. El bono, la característica del bono, de las transferencias monetarias, como se dice técnicamente, es su condición de transitorio. Es transitorio, no puede ser permanente. Sin embargo, para que esa transitoriedad se cumpla, tienen que haber de la mano otros elementos. Algunos tienen que ver directamente con las tareas, en este caso, que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero otros tienen que ver con la política económica en general del gobierno. La política social, la política económica, tienen que articularse de muchas formas. Pero hay una frase que lo resume y que dice que la mejor política social es la generación de empleo. No es el bono la mejor política social, es la generación de empleo. Porque la única forma, y yo así lo digo por testimonio propio, la única forma que tiene una persona de salir de la pobreza es tener un empleo adecuado o un emprendimiento. Pero el bono entonces usted lo va a administrar momentáneamente y no, es decir, hay que ser técnicos, administradores y no politiqueros, ¿no? Ya poniéndolo mucho más claro, para comprar conciencias. Esa es la política de Guillermo Lasso y de May Montaño, es obvio, y así lo esperamos. Ingeniera. Sí. Indudablemente necesitamos al mismo tiempo, por eso es que hasta el nombre del bono, en este caso, en esta nueva cobertura, porque usted ha puesto unas cifras importantes. 1.400.000 ecuatorianos que ya estaban en la clase media emergente han empujado nuevamente a la pobreza. Significa que el Estado tiene que venir en auxilio de los ecuatorianos. Yeah. Tiene que venir. O sea, estas no son circunstancias después de la pandemia. Decir que vamos a reducir el número, no. En este momento el Estado tiene que venir
auxilio de los ecuatorianos, en un auxilio transitorio que le permita tener un alivio, que requiere ese alivio para mejorar sus condiciones económicas, pero también la economía lo requiere. En este momento, la economía ecuatoriana requiere una inyección de liquidez para recuperarse, porque también ha estado en UCI, la economía. Entonces, esa recuperación ha decrecido y esta inyección cumple un doble rol: aliviar la situación económica de la gente e inyectar liquidez a la economía. ¿Cuánto tiempo puede ser? En eso estamos estudiando la transitoriedad de este bono, mientras el mismo ministerio lleva adelante los procesos de capacitación, los procesos de asistencia técnica y ojalá de acceso al crédito articulado con otras instancias. ¿Para qué? Para que aquellos que tienen facultades, condiciones y actitudes para emprender, entonces puedan incluirse en el sistema económico de sus emprendimientos o de sus micronegocios. Pero aquellos, porque todos no estamos hechos para ser emprendedores, aquellos que no están hechos para ser emprendedores pueden capacitarse, recibir asistencia técnica para la empleabilidad. Entonces, si la economía genera empleo, entonces estas personas estarán en capacidad rápidamente de acceder a estas nuevas fuentes de empleo que tienen que generarse. Sí, ayer estuvimos conversando con el ministro. Adelante, sí, le escucho. Sí. Personas que no pueden salir de la pobreza, o mejor dicho, no pueden dejar la asistencia financiera por sus condiciones particulares. Eso también hay que entender. Por ejemplo, adultos mayores de avanzada edad que además tienen una doble o triple vulnerabilidad, porque o tienen capacidades que genera a veces el mismo desgaste, ¿no?, de la edad, o porque tienen enfermedades catastróficas o enfermedades raras, ellos no van a poder ni convertirse en emprendedores, ni tampoco en asumir un empleo. Estas personas tienen que seguir recibiendo pero son lo menos, o sea, son las cantidades menores de ecuatorianos en esas condiciones. Bien, yo me alegro en lo personal, muy pocas veces uno como periodista, también como administrador y empresario, puede decirle así a una ministra como usted, Mae, pero noto que igual que ayer le dijimos a Patricio Donoso, tienen claro, la política está clara y el liderazgo que está imprimiendo en los primeros días que estamos viendo esto, nos hace prever mejores días en la administración pública. Pero me alegro mucho por usted, además, como le dije al inicio, porque está llegando luego de una carrera ya en su natal Esmeraldas, en que contribuyó a la sociedad, luego en la Asamblea Nacional, su temperamento, su acción, y hoy en el ministerio. Cuando el humano tiene este tipo de desafíos, es para alegrarse, porque sabemos lo que hay que hacer, eso es importante. Y la honestidad, el trabajo, la dedicación. Así que, Mae, la felicito por una parte, le deseo totalmente éxitos y quisiera que usted emita un mensaje sobre todas las madres familias, aquellas que se están debatiendo hoy en pobreza y en desempleo, a los jóvenes que están aspirando a mejorar la situación. El compromiso, y se lo tomamos a usted en estos primeros días de su ministerio. Mae, su mensaje. Muchas gracias por esa oportunidad, por sus palabras tan generosas. Mi compromiso es trabajar con toda la entrega. Le vamos a poner el alma, el corazón y la pasión suficiente, primero para estar a tono con este encargo fascinante por los retos que implican que nos ha entregado el presidente Guillermo Lasso y su gobierno del encuentro. Porque tenemos esta deuda moral con nuestra gente, de devolverle al Ecuador, de devolver a los ecuatorianos aquello que la vida nos dio, las oportunidades de superarnos. Para nosotros ese es un compromiso humano. Así que a las mujeres, a los ecuatorianos, a los indígenas, a los montubios, vamos a buscar, porque entendemos que grupos, además de estar en la extrema pobreza, como las madres pobres que tienen hijos menores, nos han llegado casos excepcionales en estos días, excepcionales por las condiciones en las que viven y por los requerimientos de ellas. Vamos a ir generando, a medida que
las tareas del MIES y sobre todo la obtención de recursos, porque siempre es bueno pensar que esa es la contraparte de nuestras acciones. Necesitamos recursos, necesitamos financiamiento, que podemos decir un montón de cosas lindas, pero si falta eso. Así que el llamado es a tener el apoyo de la empresa privada, el apoyo de las organizaciones sociales y las fundaciones que están desarrollando proyectos en sus áreas, a unirnos, a trabajar, a fortalecernos mutuamente para poder llegar a todos estos grupos que en este momento... Claro, y hay que sumarle las ONGs que también fueron invitadas a regresar al país por el presidente Guillermo Lasso en el discurso de posesión. Las ONG que fueron de alguna manera despedidas, no se entiende cómo y por qué. Muchas gracias, ingeniera May Montaño. Un abrazo a la distancia. Felicidades, ¿sí?